Hola, mucho gusto, mi nombre es Alejandro Mateo, soy de Pixis y estoy aquí para presentarle la empresa. Antes que nada quería agradecer a la GIS por permitirnos estar acá. Para nosotros es un placer poder apoyarlos como segundo año y en especial en este momento tan complicado. Pixis en octubre del año pasado cumplió 10 años. Somos un ecosistema, en este momento está compuesto por más de 10 unidades, con más de 300 colaboradores y estamos distribuidos en más de 6 ciudades en el continente, en Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Medellín, México y Nueva York. Como verán, son una cantidad de lugares, varios de ellos hoy en día con situaciones muy complicadas, más complicadas todavía las que nos toca vivir a nosotros acá, con lo cual ha sido todo un desafío para nosotros poder acompañar a nuestro equipo y a nuestros clientes. ¿Qué hace Pixis? ¿Qué hace el ecosistema? Bueno, dentro de estas 10 unidades tenemos de todo un poco. Tenemos una unidad que se dedica más a lo que es el desarrollo, tanto desarrollo web, mobile, integración de sistemas, e-commerce, herramientas de marketing, como otra unidad, por ejemplo, que se dedica más a la parte de infraestructura, como hacer todo lo que tiene manejo de cloud o manejo de data centers, AWS, Azure, muy enfocados hoy en día a todo lo que es el movimiento de DevOps. También una de las empresas que hoy suena más se dedica a lo que es la parte de procesamiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial, cosas que hoy en día están muy en boga y se están usando mucho. Por nombrar otras, y seguramente dejé algunas afuera, tenemos una empresa dedicada a la parte de seguridad, otra que se dedica a la vertical de telecomunicaciones y hasta una empresa que está enfocada al desarrollo de aplicaciones para drones. Como ven, somos bastante inquietos y difícil aburrirnos con todo esto que tenemos. ¿Cómo nos encuentra esta crisis? Bueno, para nosotros el año 2020 era un año muy importante. Veníamos trabajando hace tiempo en una serie de cambios y bueno, ha sido todo un desafío poder continuar con ellos en esta situación. En principio estábamos muy enfocados y estamos enfocados a nuestra unidad en Lima, o sea, nuestra sede en Lima, estamos queriendo crecer bastante ahí. También estábamos creciendo en nuestra capacidad locativa en Montevideo, lo cual el tema de trabajo remoto obviamente ha puesto un poco en hold esa iniciativa, pero lejos de tenernos algo que estamos retomando. También en una transformación interna de responsabilidades y con una nueva unidad enfocada en lo que es una parte humanitaria, humanista. En todo esto obviamente se traduce en lo que es una transformación de Pixis. Hoy en día nosotros lo llamamos Pixis 4.0, a nosotros nos gusta poner números como para marcar nuestra evolución. Para nosotros, nuestro equipo es lo fundamental y siempre nos enfocamos en el bienestar de las personas y en la cultura. Mucho trabajo alrededor de la cultura, mucho trabajo en el cuidado de los equipos, mucho trabajo en la relación con los clientes. Ahora la transformación tiene que ver que nos ponemos un propósito un poco mayor. A nosotros nos gusta decir que nos gusta salir de la zona de confort y este propósito trata de tener un impacto general, fuera de la empresa, es un impacto más social. Utilizar ese conocimiento que tenemos de la tecnología para facilitar y resolver los problemas de las personas, que no son lo mismo que resolver los problemas del trabajo o desarrollar aplicaciones para facilitarnos la vida de nosotros, sino es un espíritu más humanista, tratar de resolver los problemas que tienen las personas. ¿Qué hemos hecho durante la crisis? Podemos dividirlo en acciones hacia adentro y acciones más hacia afuera. Somos una empresa que tiene experiencia en lo que es trabajo remoto, pero siempre creímos fuertemente en lo que es el trabajo presencial. Entonces, en todas las locaciones que tenemos, siempre fomentábamos que las personas estuvieran ahí. Eso hacía que sí trabajáramos remotamente entre nuestros equipos, pero desde las oficinas. Realmente el pasaje a trabajar todos desde su casa fue un gran desafío que por suerte hemos logrado cumplir con éxito. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, en la primera semana nos enfocamos a lo que es la definición de procesos, tratando de cuidar lo que es la salud del equipo y la calidad y entrega de valor que damos a los clientes. Tuvimos que poner manos a la obra para poder ayudar a nuestros colaboradores. No todo el mundo tenía en su hogar un lugar preparado para poder trabajar de forma remota. Para eso, nuestro equipo de intendencia y soporte técnico, todo lo que es monitores, sillas, teclados, pincha, webcam,
cualquier insumo que las personas que trabajan con nosotros necesitarán para poder desempeñar correctamente su trabajo. Si bien gran parte de nuestro equipo es técnico y sí tiene experiencia en lo que es el manejo de herramientas para el trabajo remoto, otra parte de nuestro equipo no tenía tanta experiencia, por lo cual tuvimos que implantar capacitaciones para poder ayudar a estas personas a trabajar con herramientas colaborativas y teleconferencia. Entendemos que es dentro de los equipos que las personas saben realmente cuáles son las necesidades, por lo cual también accionamos en dar un marco de referencia de trabajo con las buenas prácticas y que cada equipo pudiera adaptarlo a sus necesidades y a su realidad. Para estar bien cerca de los equipos y de las personas, teniendo en cuenta esta distribución geográfica que tenemos, pusimos un plan de escucha activa. Esto quiere decir no esperar a que las personas nos vengan a plantear los problemas, sino nosotros ser proactivos en tratar de identificarlos. Para eso tomamos una serie de pasos que fueron desde, por ejemplo, hacer lo que es un open space virtual. Hicimos un Zoom en el cual participaron más de 150 personas, cómo estaban viviendo el tema del confinamiento voluntario o obligatorio. Recuerden que en varios de los países nosotros estamos, el confinamiento es obligatorio, lo cual marca otra realidad totalmente diferente y mucho más impactante. Y por otro lado, lo que tiene que ver con herramientas de trabajo remoto, cómo estábamos llevando y cómo nos sentíamos con el trabajo remoto. Lo último que hicimos, que todavía no hemos analizado los resultados, es una encuesta a nivel de todas las personas para ver cuál es su situación, cómo están y poder entender así cómo podemos ayudarlas en el día a día para poder desempeñar su trabajo y también llevar esta situación de confinamiento lo mejor posible. En Pixis estamos muy acostumbrados al reunirnos. Podemos decir que somos un equipo bastante ruidoso. Cualquier situación es motivo para celebrar. Para poder solventar eso y buscar una forma, tenemos una agenda semanal de eventos en los cuales hemos instrumentado desde festejo de cumpleaños, espacio para tomar un café virtual, pausas activas, incluso gimnasia y hasta un baño de gong. Yo por lo pronto estoy muy conforme con el resultado que hemos tenido. Obviamente no es la misma situación que teníamos antes, pero nos sentimos que estamos cerca del equipo y que estamos pudiendo acompañarlo. La primera medida que tomamos hacia afuera tuvo que ver con tratar de no cortar las cadenas de pagos. No todas las empresas que trabajan con nosotros, en este momento de que no estamos usando nuestras instalaciones, capaz que tiene sentido que estuviéramos pagando por sus servicios. Pero independientemente de que los usemos o no, para nosotros es muy importante poder honrar y que las personas no estén yendo seguro de paro si es que podemos evitarlo. Lo mismo con nuestros colaboradores que tienen que ver con la parte más de trabajo, no más la parte operativa. Independientemente de lo que esté pasando con nuestros clientes, tratamos de buscar y tener el equipo ocupado. Empezaron a llegar una cantidad de pedidos de ayuda y ahí tratamos de buscar una forma más eficiente, de crear un fondo de ayuda, el cual es gestionado y permite tener más dinamismo a esa situación y poder responder de forma más rápida a los que lo necesitan. Por último, pero no menos importante, tenemos un nuevo proyecto que se llama Enlace Solidario, que fue creado en este momento de crisis y desarrollado solo en 2 semanas. Este proyecto, que es el primer proyecto de nuestra nueva unidad, con foco en lo que son las personas. Esta unidad está siendo liderada por nuestro CEO, Diego Sastre. Es el precursor de toda esta transformación que estamos teniendo como empresa. Siendo un ingeniero, una persona más del palo técnico, se ha recibido como counselor en psicología. Es a través de él que todo este movimiento de la parte más humanista, la idea de vincular y ayudar a las personas a través de la tecnología, a través de lo que es inteligencia artificial, trata de unir lo que son las personas con sus problemas con lo que es las instituciones que brindan ayuda. Esto se da a través de un chatbot donde las personas pueden comenzar un diálogo y de acuerdo a la problemática que va describiendo, el chatbot lo va orientando a distintos lugares para poder dar el soporte. En particular, una de las opciones que hay y en las que más hemos puesto foco nosotros, en la de poder brindar asesoría psicológica a las personas que así lo requieren. Hemos conocido una realidad del Uruguay muy dura, en la cual hay muchas personas que requieren una ayuda y que esa ayuda va más allá de este momento de crisis
y es algo que vamos a tener que ver cómo continuamos también después de que esto termine. Para finalizar, quiero agradecer nuevamente a la GIS por construir comunidad, abrir puentes y mejorar la relación que es entre la industria y la academia, algo que hoy en esta crisis ha demostrado ser sumamente importante.